porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hola queridos amigos y hermanos que nos están mirando. La Iglesia Nacional Presbiteriana Huerto del Edén de Villa Ocuilzapotlán, Centro Tabasco, les da la más cordial de las bienvenidas y les invita para que pidamos la dirección de Dios en este culto. Oramos. Amoroso Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos llenos de gratitud en nuestros corazones por las tantas bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros. Te suplicamos tu presencia, suplicamos tu dirección, para que todo lo que aquí se haga, Señor, tenga el efecto que tú así lo has preparado por ahora y por mucho tiempo, que este mensaje esté en las redes. Te suplicamos, Padre Santo, que te agrades también por los cantos que hemos de entonar y que bendigas al expositor de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantamos los himnos dirigidos por nuestra hermana Rosaida Ramírez Valencia. Entonamos el himno 592, Hay poder en Jesús. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ahora entonamos el himno 593, Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No
continuación vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 1 del 17 al 24. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. A continuación, pongamos toda la atención posible para escuchar de labios del anciano de iglesia, José Alfredo García García, la predicación de la palabra con el tema El Evangelio de la Cruz es poder de Dios. Agradecemos al Señor por esta mañana en el que su gran amor y misericordia ha mostrado a través de los tiempos al hombre y en especial a su pueblo. Y con esta gratitud les invito a orar. Padre, gracias te damos por tu incomparable amor. Solamente tú has querido compartir con nosotros lo que tú tienes: gracia, misericordia, bendición, ternura. Gracias por salvarnos, por la locura de tu evangelio, que para otros ciertamente es sin sentido, pero para tu pueblo es gracia abundante, es sabiduría de lo alto, es su amor revelado, Señor, para con cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprenderla, a atesorarla y a ser guiados por ti y alimentados por ti. Te honramos y glorificamos en Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Te damos gracias. Amén. A través de los tiempos, el mundo, el hombre natural, siempre ha buscado entender a Dios por los sentidos, por su intelecto, por sus capacidades. En el tiempo de los apóstoles era un tiempo muy hostil, una época de adelanto literario, en donde la cultura griega, a la par del gran poderío romano, constituía lo que parecía la cumbre de la cultura contemporánea. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que para lo que el mundo es insensatez, esto es el evangelio de la cruz, para Dios es sabiduría.
Y a lo que para el mundo es sabiduría, eso es el sistema filosófico ideado por el hombre, para Dios es necedad. Sin embargo, queridos hermanos, en medio de toda esa adversidad, de esa presión, de esa persecución, de esa burla, triunfó el sencillo mensaje del Evangelio, que precisamente presentaba todo lo opuesto al sistema intelectual de ese tiempo, filosófico. Ahora, podemos también ver que cuál era la posición de la iglesia. Las Sagradas Escrituras en labios del apóstol Pablo, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra. Nótese esa palabra, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y eso es algo interesante. Porque Pablo está poniendo énfasis e importancia no en su capacidad intelectual, no, sino en el poder que tiene el Evangelio en sí. Porque al fin de cuentas el Evangelio procede de Dios y es el único quien puede y tiene la facultad y el poder para hacer que el corazón humano pueda ser regenerado. Es el único quien puede tener el poder absoluto para que el ser humano pueda ser una nueva criatura. De lo contrario, el hombre puede buscar en todo lo que pueda sentir, pueda entender, sus capacidades, ya sea intelectual, su destreza, todo lo que el hombre pueda tener naturalmente no puede llenar precisamente el vacío más profundo de su alma. No lo puede hacer porque no tiene tal capacidad. No lo puede hacer porque en su naturaleza caída necesita de un redentor. Necesita de alguien que sí puede llenar eso que en su interior hace falta. Pueda curar las heridas, pueda sanar el alma, puede arroparlo en su desnudez. Y ese evangelio es precisamente lo que el apóstol Pablo pone de carácter urgente para todos aquellos oyentes que quieran escucharlo. Para todos aquellos oyentes quienes tengan la necesidad o tienen la necesidad urgente de escuchar este mensaje. Iglesia del Señor, le damos gracias a Dios porque hemos sido alcanzados por su amor incomparable, por su gracia abundante. Le damos gracias a Dios porque el Evangelio de la cruz es poder de Dios. Y es poder de Dios porque no viene por la facultad humana, no viene por un mero deseo del ser humano, no viene por ideas. Por un lado encontramos efectivamente a un grupo que quiere entender a Dios, quiere entender lo sobrenatural, quiere entender lo que está más allá de sus sentidos por medio de la vista. Por el otro lado encontramos también eso a los judíos, por el otro lado encontramos a los griegos que quieren entender a Dios o las cosas naturales por medio del entendimiento. Pero estas dos cosas, simple y sencillamente, son absurdas. Porque a Dios no se le puede entender ni se le puede comprender por las capacidades naturales del ser humano. No se puede. El hombre lo ha intentado a través de los tiempos. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos hablan de que no puede hacerlo por su incapacidad. Ahora, la posición de la iglesia como tal ha sido siempre un opuesto a la cultura contemporánea. Sí,
la iglesia se ha opuesto, porque en labios del apóstol Pablo nos dice precisamente eso. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es eso precisamente. Siempre la iglesia va a oponerse a ese tipo de pensamientos que van en contra de esta predicación de la cruz. La doctrina de la cruz, queridos hermanos, parecía en ese tiempo lo absurdo, lo ridículo, lo impráctico, lo bochornoso para la religión sutil que el mundo quiere practicar. Pablo se sitúa en contraposición a la aparente cultura moderna, a lo efímero, a lo pasajero, a lo que es el fingimiento de los que quieren vivir una vida terrenal, lejos de Dios. Es por eso que dice, pues me envió Cristo a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y eso es importante, vuelvo a repetir. No con sabiduría de palabras. Es inspirado por el Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, es exhalado de Dios para que nosotros veamos la gracia de Dios en Cristo Jesús. Él es nuestro Redentor, Él es el regalo supremo que Dios nos dio para que nosotros al final de nuestros días, al cerrar nuestros ojos, podamos entonces abrirlo viéndolo Él cara a cara. Eso no lo puede hacer absolutamente ninguna criatura, ningún ser humano tiene esa capacidad para lograrlo. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Emmanuel, Dios con nosotros. Querido pueblo del Señor, esa predicación de la cruz precisamente es lo que para algunos es locura. Para algunos que no entienden este evangelio, por la naturaleza caída, no lo podrán entender, mas solo se puede entender por la gracia del Señor, por la intervención de Dios, que desescama nuestros ojos para ver las maravillas de su ley, que limpia nuestra ceguera, para que podamos ver la ternura de Cristo en la cruz, quien pagó todo lo relacionado a nuestra salvación, quien dio a nosotros, quienes no lo merecíamos, gracia abundante, abriendo su ser, dejando ver su pureza, y dejando ver cuánto nos amas, de tal forma que debemos ser agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca nadie podía haber logrado, porque todos éramos reos de muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas por la predicación de la cruz venimos precisamente a los pies de nuestro Redentor. Esa predicación de la cruz, queridos hermanos, es lo que Pablo predica, es lo que Pablo presenta, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden. En ese versículo, queridos hermanos, el apóstol Pablo pasa precisamente a explicar. Escribe la palabra de la cruz, si se dan cuenta, separada de la palabra, de la frase sabiduría de palabra. Y eso es algo que llama la atención. Porque la sabiduría de palabra hace una diferencia. La sabiduría de palabra
son las cosas que el hombre intenta por sus propios métodos para conocer a Dios, para entender a Dios. Mas la palabra de la cruz se opone precisamente a ese tipo de intento de conocer a Dios. Porque Dios solamente se le puede conocer por medio de la predicación del Evangelio. Porque es el Evangelio que se revela el Señor tal cual es. Porque es en el Evangelio en donde podemos conocer qué es lo que hizo para beneficio nuestro. Porque es en el Evangelio que podemos ver que Él pagó en una cruz nuestras deudas, nuestros pecados, nos salvó, nos redimió, nos trajo a sus pies para ser reconciliados. Solamente por la predicación del Evangelio de la cruz podemos ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue colgado en un madero para darnos vida y vida en abundancia. Fue por la locura de la predicación del Evangelio es que conocemos quién es Cristo, el Hijo de Dios viviente, quien aun viendo a sus verdugos no pidió destrucción para ellos, sino que en oración pidió al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es por la predicación de ese Evangelio, es que el hombre puede ser renovado. Las familias pueden ser reconstruidas. El joven puede ser levantado de la condición que tiene para sentarlo en lugares predilectos. Ninguno de nosotros tiene tal capacidad. Necesitamos de Dios. La palabra de la cruz, querido pueblo del Señor, es el mensaje que proclama un acontecimiento con significado tanto histórico como teológico, porque apunta a Cristo, quien sufrió la muerte de un criminal, pero cuya muerte afecta el destino de toda la raza humana. Por contraste, la sabiduría de palabra que emite el apóstol Pablo, que señala el apóstol Pablo, tiene un origen humano y se opone precisamente al mensaje de la cruz. Porque el ser humano piensa que, bueno, que tiene tal capacidad y que puede entender las cosas mejores todavía lejos de Dios. ¿Qué tan equivocados estamos en muchas ocasiones? ¿O seguirán estando aquellos quienes no han sido alcanzados por la gracia de Cristo? La predicación de la cruz, querido pueblo del Señor, es nada menos que la verdadera potencia de Dios. La palabra de la cruz es una insensatez para los gentiles del tiempo de Pablo. Y para los gentiles en el tiempo de Pablo, queridos hermanos, la muerte de la cruz era una tontería. Clasificaban a Jesús como un criminal, como un esclavo degenerado, porque los romanos solo crucificaban a desviados de esa calaña. Así los clasificaban. Por tanto, el mensaje de la cruz que Pablo predicaba era una estupidez para los griegos, así como lo vemos en el versículo 23. Para nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y efectivamente era así. Para ellos era una insensatez el que presenten a un Salvador que había sido colgado en un madero como un criminal. Sin embargo, ellos no sabían
que aquel cordero, aquel quien fue colgado en un madero, era precisamente el Salvador del mundo. Lo que ellos no entendieron es que quien estaba colgado en un madero era precisamente el Salvador, la ofrenda que pudo satisfacer completamente la justicia divina, quien apaciguó la ira de Dios y que por su gracia nos presenta ante Él justos, justificados. Ahora, queridos hermanos, le damos gracias a Dios que en ese tiempo en que Pablo predicaba esa palabra, le predicaba a la iglesia de Corintios, que ya no eran partes precisamente de este grupo, que ya no eran parte de las personas que rechazaban el Evangelio. ¿Por qué lo decimos así? Las Sagradas Escrituras precisamente dan esa información exacta y oportuna. En el versículo 2, por ejemplo, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por lo tanto, esas palabras, queridos hermanos, también es para el pueblo del Señor hasta hoy. Ahora, pero ¿cuál es nuestra posición? Ya vimos la posición de la iglesia durante el tiempo de Pablo, durante parte de nuestra historia hasta hoy. Pero ¿cuál es nuestra posición? Vemos el mensaje de Cristo, vemos el mensaje que Pablo está presentando a un pueblo hostil, a un pueblo rebelde, a un pueblo que pensaba que por sus propios méritos y sus propios métodos podía entender a Dios. Lo que ellos no podían comprender es que la necesidad más profunda de su alma seguía vacía. Y eso es la tendencia, querido pueblo del Señor, incluso de nuestra sociedad en la actualidad. Muchos buscan llenar el vacío de su corazón con las cosas efímeras, con las cosas pasajeras, y no quieren encontrarse precisamente con su Creador. Pero con toda seguridad, Dios tiene su tiempo. Pero no dejemos de predicar ese evangelio. Ese debe ser nuestra posición. No debemos dejar de lado u olvidar precisamente esta buena noticia. No debemos olvidar que nuestra responsabilidad, no debemos olvidar que nuestro deber como iglesia debe ser precisamente el declarar con fuerza, con seguridad, esta buena noticia. El evangelio de la cruz. No debemos olvidar que el evangelio de la cruz es poder de Dios. No debemos olvidar que solamente nosotros, por la gracia de Dios, siendo salvados por Cristo, nuestro deber precisamente es de decirle a la gente lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. ¿Quién es Él? Debemos presentarle, queridos hermanos, a la gente a pesar de que el precio sea alto. El precio a pagar puede ser alto. Puede ser rechazo, como lo sufrió el apóstol Pablo, los apóstoles de ese tiempo. Burla, insultos, menosprecio.
Puede ser ese el precio, pero vale la pena al fin de cuentas. Debemos estar seguros, querido pueblo del Señor, de hacer énfasis en esto que es importante, el Evangelio de la cruz de Cristo. No podemos nosotros vivir en medio de dos aguas, queridos hermanos, en dos caminos, no. Porque lo más importante de esto es la nueva criatura. Lo más importante de esto es predicar precisamente eso que Cristo quiso, que nosotros sigamos predicando el Evangelio. Por tanto, es necesario hacerlo. Y esa es una experiencia maravillosa y una encomienda importante que no debemos dejar de hacer todos los que hemos sido traídos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Esto, queridos hermanos, no pudo haber sido completado sino por Cristo en un madero. Esto no pudo haber sido completado sino por la gracia de nuestro Señor. Ahora, el apóstol Pablo, para concluir, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, nuestra posición entonces debe ser firme. Levantémonos para anunciar la predicación del Evangelio de Cristo. Esa cruz excelsa en donde fue clavado el Cordero de Dios y que ahí fuimos justificados por su muerte en la cruz. Le damos al Señor por ese gran privilegio. Le damos gracias a Dios porque a pesar de no merecerlo, fuimos alcanzados por esta su gracia. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a no menguar para seguir predicando estas buenas noticias a las gentes necesitadas. Iglesia del Señor, tu llamado está allí. Ciertamente para el mundo es locura, pero para nosotros los escogidos del Señor es poder de Dios. Por lo tanto, la invitación sigue vigente para cada uno de nosotros y el precepto de predicar el Evangelio sigue en pie. A Dios sea la gloria, la honra y todo el honor en Cristo Jesús. Amén. Preparamos nuestras ofrendas para el Señor mientras cantamos un himno dirigido por nuestra hermana Rosaida Ramírez Valencia. Entonamos el himno 444 para recoger las ofrendas. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí
alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice Dios, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, para la gloria de Dios. Hemos llegado a la parte final de este hermoso culto que hemos ofrecido a nuestro Dios y vamos a concluir con una oración que va a estar a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, José Alfredo García García. Padre, gracias por la oportunidad que nos das, por el alto privilegio que tenemos como tus hijos, de que nuestros caminos pueden ser regresados rumbo al paraíso. Nuestros pies pueden ser guiados por tu Espíritu Santo para ese regreso. Y que el sendero hacia la cruz es aquel que nos hace libres. Nuestra libertad ha sido garantizada por ti en esa cruz. Gracias porque nos amas. Gracias porque dejas ver tu gracia y gloria. Gracias porque nos permites conocerte de esa forma. Te damos gracias porque llena nuestras vidas de tu amor incomparable. Que en estos momentos tu bendición, tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, en los hogares de los hermanos, con sus familiares, con sus vecinos, en donde quiera que nosotros nos encontremos, nos acompañes tú. Gracias por ese momento y por todo lo que se ha realizado y los hermanos que han participado para este culto, para gloria y honra a tu nombre. En Cristo Jesús te loamos. Amén.